va a ser con un testimonio. Aquí comienzan a conectarse. Dayana Márquez, un saludo a Dayana Finoconza. Bueno, vamos a tener hoy de invitado especial a Ángel. Vamos a esperar que... Aquí está Ángel. Ángel, envíame el saludo para la invitación, para aceptarte. Vamos a ver desde dónde están conectados todos los que están aquí, a ver si nos pueden ir comentando un poco para saber, y bueno, y qué especialidad tienen para ver. Aquí está. Vamos a ver. Hola Dayana, un saludo. Eduardo Corentino, un saludo. Ángel, estamos aquí esperando que me aceptes. Bueno, a todas aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Sorbé González, soy la directora de Tu Trámite Legal y continuamente estoy dirigiendo este espacio para brindarles la mayor información posible. Ya te lo envié, dice Ángel, pero no me ha llegado. Vamos a ver. Vamos a ver, Ángel. Aceptemos, vamos a celebrar, siempre lo conversamos, vamos a celebrar este título más que cuando nos graduamos en la universidad. Aquí está Ángel. Hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, ay, ay. Bien, con calor. Bueno, ya dentro de poco baja la ola de calor y nos vendrá el frío. Hombre, Bueno, tú no, porque estás en el sur, afortunadamente. Eres un afortunado. bueno, Me uno se va imagino. para la playa cuando hace mucho calor. Ya, por eso, pero bueno, por lo menos puedes irte al mar. Yo aquí en Zaragoza, playa seca. Madre mía, Mira, aquí mucha gente uniéndose, queriendo escuchar tu testimonio, Ángel. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, si quieres te presentas un poquito, porque bueno, hay gente Sí, aquí que bueno, quizás no te ahorita conozca. yo soy Ángel Dime. Heredia, soy médico traumatólogo. eh, ya tengo unos 5 años aquí en España y, y bueno, me vine emigrando de lo que todo el mundo sabe. Llegando aquí a España, pues tuve la oportunidad de homologar mi título de médico y posteriormente pues pedir el reconocimiento de la especialidad al Ministerio de Sanidad, que lo hice en julio del 2019. Fue cuando yo metí todos los requisitos que me pide el BOE. El BOE es el Boletín Oficial del Estado y pues en el reconocimiento de la especialidad son unos anexos que ya después más nadie que tú sabrá cuáles son los de la solicitud. Y, y nada, tuve mi respuesta definitiva después de tantas fases que tiene hace como mm, 2 meses atrás, un mes y algo. Ya. Bueno, vamos a empezar desde cero, o sea, con todo lo que Sí, tenemos que hacer con este proceso, o sea, que muchas veces la gente cree que, que es un proceso igual al que se hizo con el título universitario sí, y no, es muy realmente distinto. no tiene nada que ver, o sea, Sí. puede ser un proceso similar. Tiene similitudes porque lo primero que tienes que tener es la homologación de médico, porque es verdad que antes se tardaban muchísimo. Antes tú podías meterle de la homologación y como salía temprano, pues ya metías la del reconocimiento que tardaba en procesarse, pero ahora el procedimiento es súper rápido en el sentido de que pueden pasar 6 meses desde que lo metiste y te darán ya una apreciación de ese requerimiento de reconocimiento, ¿no? Y, y en principio o sea, la diferencia entre uno y otro es que el reconocimiento de la especialidad, aparte de cumplir, o sea, de armonizar los tiempos que tienen, por ejemplo, en mi caso de traumatología, que aquí en España son 5 años de posgrado,
tienes que armonizar los tuyos de Venezuela o de cualquier otro país en el mundo a esos 5 años, ¿no? Y que tiene sus detalles que ya lo diremos en el live, de cómo lograr armonizar ese tiempo que, por ejemplo, yo que tengo un posgrado de 4 años en Venezuela, tuve que utilizar mis prelaciones, demostrar mi prelación de traumatología, como en Venezuela se hacen residencias asistenciales previas al posgrado para poder hacerle y que de esos tiempos te toman en cuenta para poder hacer esa armonización. Y lo otro que te pide el Ministerio de Sanidad es que demuestres capacidad profesional, o sea, tienes que tener experiencia profesional demostrada en documento. Yo siempre le digo a los compañeros que tengo que van en el mismo procedimiento es que lo que no esté en papel metido en el expediente no vale en tu historia que tú estés haciendo. O sea, tú tienes que, al funcionario que te va a valorar, porque primero es una primera fase que es muy técnica, 5 años traumatología, 5 años que me demuestra para yo poder dar un previo negativo o positivo, y posteriormente a eso tienes que sumar los tiempos. Entonces, por ejemplo, tengo compañeros que tienen 3 años de posgrado y después hicieron 2 años de una subespecialidad y que ese tiempo fue la sumatoria que se da en ello. Entonces, la particularidad de esto es que tienes que armonizar primero tu título y posteriormente demostrar en una fase 2 que tienes suficiente experiencia profesional al respecto. Exactamente, exactamente. Sobre todo esta parte esta palabra que tú dices, para mí es, pero súper clave. O sea, Sí, armonizar sí, el título. O sea, sí, aquí en la Unión Europea, para los que no saben, eh, armonizar significa, o sea, que todos los países sí, de la Unión Europea tienen que estar al mismo nivel, ¿ok? sí, Tienen que cumplir unos determinados requisitos. Entonces, sí, esa titulación que tú pretendes que se te reconozca tiene que cumplir con esos sí, requisitos. Y es aquí lo es donde básico, viene la parte súper es lo importante que nos básico está y es, dando Ángel su experiencia, sí, es unir tu título a esos estudios previos que te hayan sí, requerido, ¿ok? Para sí, poder optar a esa tiene especialización. muchas Hay que formas, demostrarlo muy bien. sí, tiene muchas formas, porque por ejemplo yo para poder demostrar esa prelación de traumatología, pues tuve que meter perfiles de ingreso, hacer todo lo que me daba el hospital, y que todo tiene que venir legalizado y apostillado. O sea, no puede haber ni o Pepito de los Peroles que me dio la constancia de trabajo de esto y todo tiene que venir legalizado por vía Haya, porque obviamente hay convenios de la Haya con España y, y todo venía del perfil de ingresos, las constancias de ese tiempo, los récords quirúrgicos de esa prelación que yo hacía, pero así hay mucha gente que, por ejemplo, mientras tú demuestres que para tú hacer tu posgrado requeriste de esos instructivos previos, así es como ellos te los toman en cuenta. Entonces, por ejemplo, si tú estudiaste en la UCB y hiciste traumatología 3 años, pero hiciste 2 años de residencia asistencial y en el perfil de ingreso dice que tú ameritas eso, esos son los tiempos que te van a tomar en cuenta para poder hacerlo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, esto como requisito número uno durante este proceso no Sí, significa que te van a dar un previo positivo, no significa que te lo van a reconocer, sí, pero hay que intentarlo. O sea, desde sí, luego hay que intentarlo porque aquí tenemos el más fiel ejemplo que eres sí, tú. sí. O sea, Yo no tengo tuve, los yo años, tuve, pero tengo las competencias y al fin del sí, cuento hay que demostrarlo, ¿ok? O sí, sea, en mi caso, la directiva de la Unión Europea, y esto, o sea, es una pelea, es una lucha. La directiva de la Unión Europea te dice que sí, efectivamente tienes que tener la cantidad de años, pero también dice que tienen que evaluar tus competencias. ¿Qué sí, sí, pasa? Ellos en aquí, esta primera fase eh, no voy a decir la palabra, pero, o sea, les importa del tema de las competencias y son como muy cabeza, o sea, muy cabeza cuadrada y se ponen las gringolas sí, y dicen, no, aquí la Unión Europea me dice que son 4 años y tú tienes que tener en tu titulación 4 años. 4 años. Entonces, Sí, y es ahí donde viene y es son ahí donde viene literales. la pelea. Y son literales, porque date cuenta que, por ejemplo, yo tengo conocidos traumatólogos de otros países que son súper especialistas, por ejemplo, en el área de traumatología y ortopedia, y que no han podido obtener reconocimientos porque les falta un año.
O sea, su posgrado tenía 4 años de trabajo y por circunstancias se vinieron a España. En España hicieron másteres, subespecialidades y claro, la particularidad es que ellos no te toman en cuenta especialidades o, o subespecialidades que hayas hecho aquí en España. Solamente lo toman como una formación complementaria, pero no te lo toman en cuenta en el posgrado. Entonces, claro, ahí no tenía él a dónde venirse a cogerlo y claro, la única alternativa que le queda a otra, que es como decir los caminos verdes que uno puede obtener, es hacer un año de una subespecialidad en su país de origen o buscar la forma de complementar años para que volviera a pelear. Pues ni siquiera haciendo eso es literal de que te lo vayan a hacer. Vuelve a pelear a decirle, mira, aquí está de nuevo a demostrarte tales cosas. Entonces, claro, esa primera fase es muy literal. Necesito 5 años en el caso de traumatología y 5 años tienes que demostrarle. Solamente para la primera fase del previo positivo. ¿Ok? Ya. Aquí nos pregunta Ricardo Ángel. Buenas tardes, doctor. Si usted hizo 4 años, ¿cómo logró demostrar el quinto? Claro, el quinto lo hice porque Específicamente. mi posgrado era 4 años, pero yo demostré con el perfil de ingreso de mi posgrado que necesitaba 2 años de traumatología en residencia asistencial programada para poder obtener mi especialización. O sea, era parte del requisito o parte del proceso de mi aprendizaje como traumatólogo. Entonces, claro, yo demostré con mis constancias, con mis registros, con que yo hacía, que yo obtuve esa residencia asistencial con credenciales y todo el procedimiento, porque para poder hacerlo es necesario tener esa documentación para poder hacer traumatología en Venezuela. Entonces, claro, yo tenía en este caso exceso de años porque yo tenía 2 años previos más 4 de traumatología, me cumplían 6. Entonces, claro, yo cumplía con los criterios de que son 5 años en España, ¿no? Sí, y esto es uno de los requisitos, o sea, fundamentales también, el perfil de Sí, ingreso. El perfil de sí. ingreso Y y el así es perfil con de todo. Y el de así es ingreso con te va a todo. decir qué te exigen para entrar y el de Sí, egreso te va a decir cuáles son las sí, competencias sí, correcto. que tú adquiriste. Entonces, claro, si la Unión Europea dice que tus competencias son estas y tu perfil de egreso te dice que son exactamente iguales a pesar de que no tengas la cantidad de años, entonces Sí, es una forma de poder argumentarle, ok, sí. al Ministerio de Sanidad que tú efectivamente Sí, cumples con esto. mira, yo conozco de un caso muy particular, me acuerdo de un compañero de Nicaragua que, que él es cirujano general, ¿no? Entonces, claro, cuando tú desfragmentaba todo el procedimiento y yo le pregunto, ¿cómo obtuviste tu titulación, no? Entonces, porque, por ejemplo, cirugía general en Venezuela haces, puedes hacer 1 o 2 años de residencia asistencial en cirugía y después hacer 3 años en cirugía general. Pero hay casos de, por ejemplo, cirujano plástico que hacen 3 años de cirugía general más 3 años de cirugía plástica, son 6 años y en teoría tú cumples los requisitos tanto para la especialidad, ¿no? O cirugía general o cirugía plástica. En estos casos hacían 3 años de cirugía general y le pedían un año. En una universidad particular le hacían un año previo y en otra de las universidades del mismo país eran 2. O sea que en una universidad tú podías cumplir el requisito de armonización de 5, pero si ibas por la otra universidad solamente obtenías 4. Entonces, claro, en uno sí lo puedes demostrar, pero en otro no. Entonces era la particularidad de que cuando tú demostrabas prelaciones, unos pueden y otros no. Y ahí es donde yo doy la recomendación de que tú, antes de iniciar el procedimiento de reconocimiento, tú tienes que meter todo lo que avale que tienes esos años de armonización. Si no los tienes, lamentablemente no puedes pedir el reconocimiento porque lo que vas a tener es una respuesta negativa. Entonces, o te vas a preparar ese año que te pueden hacer bajo una subespecialidad en el país de origen, ¿verdad? De donde es el posgrado para poder pelear este primer previo positivo, o simplemente no puedes reconocer el título y te irías vía MIRE directamente. Exactamente. Sí, Bueno, le contamos un poquito a Ángel toda la travesía de esa documentación que tuvimos que tramitar por sí, Venezuela, sí. Mira, lo principal de, que de todos esos documentos de esa fase sí, previa. A ver, le vas comentando sí, un poco si se nos escapa mira, algo, pues bueno. el reconocimiento de especialidad son dos pasos principales, ¿no? El BOE que creo que es el BOE 410 de algo del 2010, no me acuerdo, te da unos anexos.
Entonces, lo primero que hace es recoger toda tu documentación, que es tu título de posgrado, con tu carga académica, tu carga horaria del posgrado. El registro quirúrgico es importantísimo, detallado. Debe decir tus capacidades y la actuación que tuviste en el procedimiento quirúrgico, es decir, diagnóstico, fecha realizada, el procedimiento que hiciste y si fuiste principal o ayudante en caso de quirúrgica como traumatología o, por ejemplo, en anestesia que necesitas decir los procedimientos que has hecho. Y esa carga académica, que es muy similar a la que pides, por ejemplo, modalidad de estudio, carga horaria, notas, todo ello, va acompañado de tu título, ¿verdad? Entonces, esa es las primeras documentaciones. Y después hay unas documentaciones que van asociadas a la institución donde te estás formando. Aquí no importa si es universitario, o si es asistencial, o si es de la universidad que estaba debajo del mar. Eso no importa. En España no importa si es universitario o no. Aquí lo que tienes que es tenerlas todas vías legalizadas, si es por universitaria, por el GTU, y si es por sanidad o asistencial, por el Ministerio de Salud a nivel de la Contraloría Sanitaria. ¿Ok? O sea, no es que no importe, es que hay dos vías, o lo puedes hacer, o sea, que la especialidad sea universitaria o que sea Sí. hospitalaria. O sea, Sí, sí, que no importa, porque a veces mucha gente dice, sí, pero mi posgrado universitario, es que no importa. Tú lo que tienes que demostrar son los años que necesitas para tu reconocimiento de la especialidad. Aquí en España no se da titulaciones por universidades como se da en Venezuela o asistenciales por hospital como se da en Venezuela. Aquí todo sale del Ministerio de Sanidad. De hecho, el posgrado MIR lo haces en un hospital y la titulación te la da el Ministerio de Sanidad, ¿no? Es un ente muy centralizado en ese aspecto. Entonces, bueno, que te decía que hay documentaciones que van relacionadas a tu institución que te está formando. Y de hecho hay un documento que se llama constancia o certificación de institución formadora de especialistas en ciencia de la salud. Que es un documento que da la misma Contraloría Sanitaria, creo, o la misma universidad. Ahí no recuerdo. Yo sé que en mi caso me lo dio el SACS, que decía, por ejemplo, yo que soy del Hospital Militar de Caracas, me decía, el Hospital Militar del Doctor Carlos Arbelo es un instituto formador de profesionales de la salud, de sí, tantos se años de llama experiencia. certificación de institución universitaria. Eso. O sí, o de formadora de ciencia de la salud, algo así. Entonces, eso va Ajá. relacionada con ello. Y otra documentación importante que te dan allí es la de que tú eres un especialista egresado en esa especialidad, que por lo general te lo puede dar el Colegio de Médicos o te lo da el mismo Ministerio de Salud. Es decir, nosotros certificamos que este doctor es especialista en cirugía ortopédica y traumatológica, ¿no? O sea, que sí fue egresado de una institución tradicional formadora de ciencia de la salud y que obtuvo su titulación. Esos son documentos que están ahí en el anexo 1 muy bien detallados y que tú puedes hacer un énfasis en ello cuando tú quieras porque tú te lo sabes más técnicamente que yo. Entonces, esa documentación inicial es la que tú, en teoría, necesitarías para iniciar el procedimiento. ¿Ok? Bueno, Después, hay algo que también hay que sumarle, que es el tema de los programas, porque en los programas va sí, 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 todo todo eso. importante. O sea, en el El programa va programa, descrito, o sea, qué cursaste tú en cada asignatura y sí, cuáles fueron las competencias aquí. es correcto. El pensum en el programa Porque es en el caso de que tú te primordial. tengas que pelear con el ministerio y decirle, oye, que Sí, esta asignatura yo sí la he cursado, si tú no tienes esa prueba consignada en el es expediente, correcto. ¿cómo lo vas a pelear? Es como decir, los Sí. juicios se ganan con Y de pruebas. hecho, Si no y tenemos de la hecho, prueba y de hecho consignada en ese el programa es tan expediente, importante, y de hecho ese programa es tan importante porque en el comité de valoración, que es en la segunda fase, te lo desgranan y te dicen, por ejemplo, cuando a mí me llegó mi carta de la decisión que ellos habían tomado, ellos dicen, mira, tu programa no se corresponde con los 5 años de que tienen aquí en España, porque obviamente yo no tengo un programa de 5 años, sino de 4. Y me dice, ajá, pero tienes déficit en estas áreas. Y me dice, tus déficits en estas áreas son en ortogeriatría, en tumores, en no sé qué cosas. Y por eso me mandan a hacer una pasantía de 9 meses en un hospital aquí en España con esas asignaturas, como decir, o esas especialidades de traumatología para yo aprenderlas y que una vez que yo las supere, pues ellos me dan mi credencial completo, ¿no? Pero te lo desgranan, el programa lo desgranan a totalidad y eso es en teoría lo que tú vas a cumplimentar en el caso de que te den
una pasantía de 9 meses o te den de 3 meses o te den una prueba teórica realmente o te digan que no. ¿Ok? Lo digo y hago énfasis por lo que acabas de decir y porque, bueno, hay personas que caen en el error de decir, de creer que pasa lo mismo que con el Ministerio de Educación, de Universidades, perdón, que como el Ministerio de Universidades para homologar no requiere presentar los programas, asumen que en el Ministerio de Sanidad es lo mismo, y lo digo porque lo he tenido en mis consultas de personas, no, No, bueno, los programas no los tengo aquí, no los tengo considerados porque me han dicho, a ver, no no. es que me han dicho, eso es solamente para la Primero, homologación, primero eso son no es para el ministerios Ministerio de distintos, Sanidad, hay que consignarlos. son ministerios distintos, o sea, pero del cielo a la tierra. Y el procedimiento es distinto, muy diferente uno del otro. De hecho, uno es homologación de tu título porque es similar al de España en medicina, pero el de especialista es reconocimiento de tus efectos profesionales y por ende te desgranan tu currículum vitae de la A hasta la Z. O sea, Sí. son distintos y por ende aquí se tiene que ser muy organizado. Aquí se tiene que tener literalmente todos los papelitos ordenados cronológicamente de todo lo que has hecho en una historia profesional y eso lo tienes que demostrar objetivamente con documento en mano, que viene legalizado y apostillado. Entonces, claro, lo que tú no pongas en ese expediente es lo que no va, es lo que se omite. O sea, tú puedes ser su especialista en el nervio vago en la punta del intestino, pero si eso no está documentado en papel, eso no vale para nada. O sea, te van a ver te pueden rechazar el documento, después lo puedes alegar posteriormente, pero esto es un proceso que es complejo porque es muy técnico, literal. Sí, las personas que no tienen récord quirúrgico, que es una de las preguntas que a veces me hacen en las consultas, es ¿cómo hago si yo no tengo récord quirúrgico? Bueno, pero tienes un récord de consulta. Sí, Entonces, o récord de ese récord actividades, de consulta, récord de actividades, sí. oye, pero es que eso no me lo, eso es que eso es muy difícil, eso lo hacen, o sea, las No, personas que van, no, no es bueno, difícil. Ahí literalmente lo que se porque tiene que todas hablar es las clínicas tienen que tener un récord sí, de los pacientes sí. que tú atiendes, tienen O historia tú clínica. lo haces, o tú haces, mira, o hablar con tu jefe de servicio o con la persona que estuvo a cargo contigo en esa área y tú haces un estimado. Mira, yo pasé en el año 2020 60 pases de planta, e hice 5.000 consultas de neumonología, donde se veía tales y tales, tales procedimientos y tales cosas, y esas cosas son las que toman en cuenta al momento. De hecho, sí, claro, por lo general, y como te digo, lo que me ha sucedido a mí, que yo cuando pedí todo esto, por ejemplo, mi registro quirúrgico lo armé yo, porque me fui a la planta 9 donde estaba ahí en el militar con la secretaria, al libro por libro, a vaciar paciente por paciente, le llevaba chocolate, lo que sea, o sea, es que era una cosa de que sabía que dependía mi estabilidad de eso, porque de esto es un procedimiento que tienes que tener mucha paciencia y es un procedimiento que es sumamente lento. Ahora, Y o si sea, le yo no, llevamos chocolates a los de sanidad aquí a ver si nos agilizan estos no, hijo, expedientes. son no, ni el chocolate A los ver, si nos ablanda, ayudan, Ángel. ni el chocolate los ablanda, tío, la verdad. Aquí no vale chocolate, Aquí no señores, vale aquí no vale. chocolate. Vale el ejercicio profesional y Sí, la cantidad sí, de años que tengan. es correcto. Sí, entonces, claro, eso no, hay documentos que tú los armas dependiendo de las actividades que tú vayas haciendo. Por ejemplo, en la parte quirúrgica, todo tu registro de actividades y hay una cosa que puede ser de que te viniste de Venezuela, en el caso mío particular, y te viniste a España y yo tuve la posibilidad de seguir ejerciendo mi especialidad bajo la figura de un médico extracomunitario sin título oficial y pude seguir ejerciendo mi especialidad. Igualmente documenté todo mi actividades como lo estaba haciendo desde Venezuela y así han hecho mucha gente. También hay gente que está ejerciendo en el Ecuador y que ha obtenido su reconocimiento porque esto es dependiendo de lo que tú vayas a demostrar y al final lo que hacen es programarse para venir a hacer sus pasantías a España, pero igual metiendo todas sus documentaciones, sus subespecialidades, todo lo que ha hecho. Si tú eres si tú cumpliste, por ejemplo, un previo positivo, porque cumples los años de posgrado, pero no tienes la experiencia profesional suficiente, pues tienes, en el tiempo en que te den la respuesta, tienes que comenzar a hacer
todo curso habido por haber para poder mm, suplir esas formaciones complementarias, porque si no lo haces te pueden dar un negativo. Te pueden decir, mira, no, porque no cumples con la formación complementaria y lo vemos como un déficit que no, ni una prueba teórica, ni una formación complementaria lo puede valer, ¿no? Entonces, Sí, claro, sí. esto es de sincerarse en en lo que has hecho. Sí, esto es una recomendación que yo les hago a todos porque, ¿qué pasa? Que hay personas que se han venido aquí a España, han hecho su proceso de homologación estando acá, ya sabemos que son procesos largos, te pueden durar, al día de hoy te pueden durar 2 años, 2 años y medio, 1 año y medio, si tienes mucha suerte, Sí, y luego empiezas ese proceso del reconocimiento de la especialidad que te puede tardar otros 2 años más, entonces sí, claro, cuando estás en ese proceso, el, el, los funcionarios dicen, a ver, tengo en mis manos una persona que lleva 4 años, o sea, que no pela, por ejemplo, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa si tú te estás formando? Si tú te estás formando, el criterio va a ser diferente. Entonces, tenemos dos vías, ¿ok? En este proceso de demostrar la continuidad en el, o sea, demostrar la continuidad en mi profesión, en el ejercicio de mi profesión. O sea, tú no necesariamente, o sea, tienes que estar trabajando, pero sí te puedes ir formando, ¿ok? sí. Y esta parte de formación complementaria es importante que la tengas en cuenta mientras estés haciendo un proceso de reconocimiento. Lo digo porque dentro de los, o sea, dentro de decisiones que hemos tenido, una de las cuestiones, o sea, en las que ha hecho hincapié el Ministerio de Sanidad, es decir, o sea, no ha demostrado formación complementaria desde, o sea, lo dice, no ha demostrado formación complementaria Sí, desde la fecha lo tal. dicen detalladamente. Un error Lo que dicen nadie detalladamente. Dicen, algo. es que ellos te ponen en el papel de la segunda fase lo que tú has hecho o has dejado de hacer. Mira, usted se graduó en el año tal y hizo actividad hasta el año tal y después no demostró ningún tipo de actividad hasta la actualidad o la empezó recientemente pero es insuficiente. O sea, ellos te detallan todo lo que tú les has entregado en papel y obviamente las formaciones complementarias son importantísimas desde el momento en que tienes tu previo positivo y de toda tu actividad, desde que vienes desde obtener el posgrado hasta adelante, son primordiales para la fase donde el comité, por ejemplo, el comité de evaluadores del expediente son un comité que está organizado por el director de titulaciones de ordenación profesional del Ministerio de Sanidad con, por ejemplo, en el caso de traumatología, jefes de servicio de traumatología y ellos están seleccionados y les dicen, evalúrenme estos expedientes y díganme qué les falta y qué no les falta. Es decir, mira, este tío va bien, este no, este sí, este no, porque no cumple con esto, porque al final te van a valorar como tienes que tener la similitud al mejor traumatólogo de España que ellos egresen de una de sus hospitales. Y Déjame le obviamente damos es importantísimo. a Uraima, que estaba preguntando, ¿las formaciones complementarias hechas en España valen para esa segunda fase? Sí, 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 evidente. totalmente. Lo que no vale en España Sí, es para la primera fase. O sea, tú no puedes hacer, si tú te graduaste aquí en España de una titulación de, por ejemplo, yo, traumatólogo, y hice en España cirugía avanzada de rodilla y duré 2 años, esos 2 años no cuentan en la primera fase. Si lo hago en España, pero sí cuenta, por ejemplo, que yo hice un curso de ampliación en cirugía avanzada de rodilla en Venezuela, o sea, me gradué de traumatólogo y hice esta subespecialización, sí cuenta porque, o las prelaciones, ¿me entiendes? O, por sí. ejemplo, cirugía de mano. Si haces 3 años de traumatología en Venezuela y hiciste 3 años de cirugía de la mano en Venezuela, sí cuenta, pero en España no. Lo que te cuenta es como formación complementaria únicamente. No sé qué quiere decir. Soy médico cirujano en especialidad cirugía general desde 2006. Especialidad, pero no nos pregunta nada. No sé qué quieres decir. Perecitán. Cuéntanos para poder aclarar duda. Sí, ¿Qué bueno, nos diría en esta segunda fase, Ángel? Nos están ¿cómo? preguntando por aquí. Vale, otra pregunta dice, ya realicé la especialidad de cardiología y la UCLA me exigió tener un posgrado o residencia en medicina interna o pediatría. Caracas 270. Mm, A mí no me parece.
Pero bueno, es Vamos. que todo eso, o sea, por ahí, ahí es donde vale, ahí es donde está, es muy importante la valoración que haces tú al principio a estos expedientes, ¿no? O que yo le puedo eh, asesorar a alguien que me pregunta, oye, ¿cómo hiciste esto en estos casos? Lo importante es lo que esté en papel. Por ejemplo, en el caso de que eh, si tú eres, ¿cómo decirte?, neumonólogo, ¿verdad? Y tú estás pidiendo la especialidad en neumología aquí en España. Y entonces, pero si a ti te piden residencia asistencial en neumología o en medicina interna, obviamente esas son las que tienes que demostrar y que debe aparecer un documento vinculante a eso. O sea, no es porque, sí, yo hice una residencia asistencial, pero en mi posgrado no aparece que yo tenía que hacer esa residencia asistencial. No, tiene que aparecer el perfil de ingreso donde dice tienes que ser o hacer por ejemplo, en cirugía plástica, que necesita cirugía general previa, pues todo eso lo tienes que demostrar en el papelito. Eso es. Bueno, podemos hacer un resumen de todas las cosas que tenemos que presentar. Sí, Título, título de resolución, posgrado, homologación de acción, médico básico. las universidades que te dan cuando homologas, la Sí, credencial, sí, o sea, tu título, tus notas, tu pensum, tu tu programa, programa. tu carga horaria, perfil de ingreso y egreso, Sí. eh, Certificado de institución formadora de profesionales la, de salud. la certificación que acaba de decir Sí. Ángel, Y la eh, credencial de que eres especialista o oficial el en tu registro de país de origen. el Es registro del correcto. título en el SACS, o Sí, sea, que se hace a través del sí, SACS. La sí, continuidad laboral, famosa continuidad laboral, a través de la cual demostramos cuál ha sido todo nuestro ejercicio profesional o que lo podemos hacer directamente a través del SACS. Recuerden que tenemos dos vías, ¿ok? Si tenemos muchos empleos, la mejor vía es la continuidad laboral porque lo hacemos una sola legalización y si tenemos uno o dos, lo podemos hacer directamente ya en el SACS. Y aquí voy a hacer, voy a hacer énfasis en algo que es súper importante. ¿Los contratos de trabajo valen? Sí. ¿Es importante consignarlos? Sí. Pero lo más importante son las constancias de trabajo. Y lo digo a nivel de cuando ya estamos aquí, de demostrar, ya no solo, o sea, esa parte complementaria que yo tengo como profesional, ¿ok? Que es otro de los detallitos que hay que tomar en cuenta. Contratos de trabajo valen, sí, pero son complementarios con la constancia de trabajo, que tiene que tener esta constancia de trabajo. Fecha de ingreso y fecha de egreso, o si estás trabajando, que te mantienes actualmente en ese puesto de trabajo. Importante, o sea, decirle a tu jefe que te coloque allí las competencias que tú has desarrollado en ese puesto de trabajo, que sí, sean lo más similar posible a las que te exigen aquí, porque son las que más te van a ayudar, no simplemente decir que ejercías el cargo de tal. Si puedes, o sea, si tienes la oportunidad de que tu jefe te pueda hacer algo más completo, mejor. Es una recomendación que les hago porque, bueno, algunas veces se logra, pero muchas veces no, sobre todo con las instituciones públicas que ya sabemos la forma en que podemos hacerlas, ¿no? O sí, sea, pero ya con las instituciones privadas ya son un poco más flexibles y podemos decirle, oye, mira, me la puedes sacar de esta forma y ya, o sea, comprenden un poco más el tema. Entonces, bueno, sí, básicamente, en resumen, o sea, correcto. por supuesto, todo lo que le podamos sumar, congresos, cursos, talleres, membresías, todo. Y de hecho tienes que hacer una historia profesional que te piden ellos, te dan el modelo ahí en el mismo BOE y que es una historia profesional donde detallas todo lo que tú has hecho, pues todas tus actividades, lo que hiciste, cómo obtuviste la titulación, cómo ha sido el procedimiento, con qué, o sea, te detalla cuánto tiempo duró el posgrado, o sea, es como un currículum vitae ampliado de todo lo que has hecho tú. Eso es. Bueno, a ver si hay alguien por aquí. Y veo varias preguntas, dice, un anestesiólogo que terminó el posgrado y se vino a España, solo ejerció un año y estando aquí no ha trabajado esperando la homologación de médico. Hay probabilidad de que pase la primera fase. Ahí en principio es lo que te digo, armonizar es lo que hagas. Yo no recuerdo si son tres años o 4 años en España lo de anestesista aquí, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, tengo compañeros anestesistas que hicieron posgrado de 3 años y tienen algún año de su especialidad y se lo han validado.
y creo que con 3 años creo que se lo han validado, no, no lo recuerdo exactamente, pero tienen su previo positivo y todo. Sí. Eh, yo te lo voy a decir. Bueno, si lo miro con calma, me escribes con calma, te lo puedo confirmar. Sí, Porque son muchas especialidades, no las puedo tener todas en la cabeza sí. Pero para de hecho ahora mismo anestesia para es saber una, cuánto dura cada una de las carreras y si se sí, demora, ¿no? eso Pero hay bueno, ahí en el anexo, no, no, yo tengo un archivo aquí que lo tengo todo ya cronometrado, sí, o sea, por eso te no, digo, pero la persona que está le preguntando decía a no los que no están viendo, al directo y le puedo decir exactamente, o sí, sea, la que le estoy que diciendo que eso ahí en el área, en el Ministerio de Sanidad, en la página del Ministerio de Sanidad, o pones en el Google reconocimiento de título de ciencia de la salud extracomunitario, te aparece un documento donde te lo detalla todo. Pero es verdad que, por ejemplo, me dice, buenas noches, o sea, los anestesiólogos no podemos homologar allá ya que cada 3 años y allá 4 y no existe la residencia de anestesia. Es que no recuerdo si fue que hicieron un año de alguna subespecialidad, algo como anestesia pediátrica o algo así, o de verdad que los 3 años se los validaban. No, no lo sé, no lo sé. Lo voy a preguntar y también se los dejaré en comentarios. sí, En como el- comenté el video Sí, luego, sí, para que, bueno, quede la información allí. sí. Previo positivo, sí. A ver, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo está tardando la resistencia? La Te da resistencia. reconocimiento. ¿Será el reconocimiento, querrás decir? Sí. Mira, por ejemplo, yo soy 2019 y tuve respuesta 2022. O sea, o Tu sea, yo previo primero, positivo, ¿cuánto tardaste en la previo? historia fue así. Yo metí julio 2019 y me dieron la primera respuesta del prueba positivo diciembre 2020. Y después tuve la segunda respuesta, que fue la de formación complementaria, en mayo Un año, 2022. un año y medio. Bueno, yo he tenido previos positivos, uno reciente, tardaron 6 meses. Fue Sí. rápido, que me quedé Sí. sorprendida, pero tengo Sí, otros que sí. ahora mismo Estaba está muy esperando rápido, porque es verdad un que, año. por ejemplo, yo habían expedientes de personas del 2011, imagínate, que le dieron respuesta de previo positivo 10 años después. Una cosa increíble. Sí, 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 sí. Ahora mismo es que como se ven como con el cuello, la soga en el cuello, porque se está requiriendo de especialidades. De hecho, ellos tienen preferencias por algunas, donde están los anestesistas, de hecho, de especialidades que requieren con mucho énfasis, pero esto no da la posibilidad a que si eres anestesista ya te van a dar el título, no. O sea, van Ya. a ser como más prioritarios en valorar tu expediente y tus capacidades profesionales más que cualquier otra cosa. Por aquí me pregunta Dayana, que es cliente. ¿Sorbet es posible reconocimiento sin condicionado a formación complementaria o prueba teórica? ¿Conoces algún caso? Pocos, pero No, sí, yo sí conozco dos casos. Una de ellas sí, pediatra, pero ella estuvo haciendo aquí, claro, ya tenía tiempo trabajando aquí y sí. estaba, por cierto, como contratada por razones de necesidad del Sí. servicio. No sé, Sí, no, hay bueno, algo. pero como te digo, el BOE, claro, en el sentido, yo entiendo la pregunta de ella que dice que si hay alguna forma que te lo den directo. No, directo es de ninguna manera. O sea, tú vas a tener tres respuestas, o negativo, o condicionado a una pasantía que haces porque lo hacen para como que conozcas el sistema para poder darte la credencial, que sería la más expedita de todas, pues es decir, bueno, 3 meses de pasantía pagos y ya después tienes tu credencial. La otra es una formación complementaria, como en mi caso, de que puede ser de 6, 9, 12 meses, dependiendo de lo que ellos consideren que tengas que demostrar, o una prueba teórica. Esas son las tres respuestas que te pueden dar. Vale. Asistir a un congreso de una especialidad en cualquier país cuenta como formación complementaria. Este certificado tendría que apostillarlo obligatorio, Uraima. Todo lo que desees consignar en el expediente como formación complementaria tiene que estar debidamente apostillado. Sí, siempre apostillado todo, 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 todo. Y si tu país no tiene convenio de la Haya, por vía, vamos a suponer que eres de Indonesia, pues bueno, lo haces por vía consular
y traducido, pero todo debe estar bien legalizado y apostillado. De hecho, Te pregunta Ricardo, perdona, sí, sí, te escucho. no te interrumpí. De hecho, ibas a decir algo. Sí, que de hecho, por ejemplo, a estas personas que tienen la titulación y que le piden, o sea, todo, hasta las constancias de trabajo. eh, de hecho, yo me acuerdo que yo en mi expediente, para hacer énfasis en lo ordenado que debe estar, yo hice como una ruta de documentos. O sea, yo le expliqué como a un bebé al funcionario quién era este Ángel Heredia, ¿me entiendes? Como te comenté, Sí, Ángel patrocina las vacas, hay que escribirle. sí. Entonces, literalmente como un bebé, le decía, mira, yo soy tal persona, me gradué de traumatólogo tal año, hice tal y tales cosas, yo obtuve mi título de tal forma, le Sí, puse hasta los links para que pudieran comprobar que los documentos estaban legalizados. O sea, era una forma como decirle a Alex, porque esto, si tú se lo dejas en un expediente desordenado, primero ellos lo van a ordenar como a ellos les salga y van a entender lo que ellos tengan de ese desorden, lo que diga allí. Y documento que no aparezca, documento que no demuestra quién eres tú. Por eso la no es importancia legal. del ordenado. Sí. Aquí hay alguien que pregunta, ¿cómo es el tema que trabajó como traumatólogo solo con médico general homologado? No, bueno, sí, efectivamente se puede hacer, pero eso es bajo necesidad del servicio. O sea, tú tienes un hospital que no tiene cómo suplir una vacante de una especialidad porque no hay médicos especialistas españoles en esa especialidad, existe la posibilidad de que por necesidad del servicio ellos puedan solicitar tu servicio, pero tienes que tener el reconocimiento de especialidad solicitado. O sea, y de hecho deberías tener un previo positivo. O sea, nosotros nos aceptaron por tener previo positivo ya Y por estar homologados. y por estar homologado. O sea, como Sí, yo decir, de no, hecho, no es que yo soy médico general, pero bueno, yo me acabo de graduar de médico general y voy a un hospital y digo que soy traumatólogo, no. O sea, y sucede solamente en algunas comunidades, no sucede en todas partes en España. De hecho, tú no, mira, que a mí me dijeron que yo podía venir a trabajar, no, eso no es así. Debe haber un déficit que no sea subsanable con un profesional español obtenido por vía MIR y así te lo pueden permitir porque está legalmente, bueno, es un lío legal realmente, pero es posible. Sí. sí. De hecho, si me tienen que pedir a mí alguna recomendación respecto al trámite de homologar antes de emigrar, es lo mejor que pueden hacer. No, o Totalmente. sea, intenten no estar 3, 4, 5, 6 años sin ejercer su especialidad, Sí, ¿ok? Porque no es lo mismo decirle al funcionario, yo estoy en este momento en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, es que yo estoy aquí sí, trabajando como traumatólogo y tú les vas metiendo récord quirúrgico, más récord, más récord, más récord, o sea, tú le estás demostrando que sí, tú estás ejerciendo tu profesión en este momento, a decirle, bueno, me vine aquí hace 2 años, homologué y ahora estoy aquí esperando que tú me decidas. ¿Sabes? O sea, nunca va a ser lo mismo tener un expediente con una experiencia que la estás manteniendo a que estás allí esperando simplemente una decisión. No quiere decir, ojo, que no lo vayan a de hecho, tomar como que, o sí, lo sea, mejor sería que posible, programaras porque meter tenemos el tu caso de Ángel. reconocimiento desde Venezuela y con la actividad que estés generando allá, esperar a que te den tu respuesta de reconocimiento. Porque es verdad que es muy difícil venirse a España a ejercer con una especialidad. Obviamente los que están aquí, obviamente no tienen otra opción, pero la mejor forma para no sufrir es hacerlo desde otro país y que demuestres toda tu experiencia hasta que tengas tu reconocimiento y te venga a trabajar, porque trabajo vas a tener seguro, ¿me entiendes? Y muy importante. Una de las preguntas que me parece interesante que han hecho es eh, que yo dije en una de que había una formación complementaria que era retribuida, pero es solamente la de pasantías de 3 meses. La formación complementaria que hacen para hacer 6 meses o 9 meses en un hospital porque te falta demostrar o tienen que ver que eres competente en algunas áreas,
son gratuitas, no usted paga nada. Y de hecho es difícil porque, por ejemplo, yo tengo que adaptarme tengo que dejar de trabajar en lugares para poder asistir todos los días a un hospital eh, sin pago. Uraima pregunta que si en esa fase, o sea, se tuvo que meter más documentos y se tuviste que apelar. Afortunadamente no, ese expediente de Ángel estaba No, yo impecable y creo no que hubo fue, que apelar. no, y ojo, y estuvo medio desordenado porque no me lo llevó completamente Sorbet, porque, porque Sorbet es más rígida que yo en lo ordenado de los expedientes. Pero no, en principio obtuve Yo no todo como soy, no lo soy, tenía. yo te conozco, pero Sí, bueno, con instrucciones se ha logrado sí, el no, objetivo, se ha logrado, se ha logrado. sí, Mañana en le principio damos no, en principio no, no tuve una apelación, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, sé de compañeros que les dieron antes de la primera respuesta, les dieron un previo negativo. Y claro, él manifestó después, apeló que tenía que meter, o sea, metió su residencia asistencial de traumatología previa y después le llegó su carta donde le decían, sí, te reconocemos ese año de prelación y por ende pues, hacemos paso de tu expediente a la segunda fase y le dieron después su previo positivo. Claro, tú lo apelas cuando tú tienes cómo demostrarlo, tú lo apelas. sí, sí, siempre, 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 cualquier decisión administrativa se va a Y tener después la que te dan, y oportunidad de después que te dan recurrir. el previo positivo, después que te dan un previo positivo, como pasan cierto tiempo, sí te mandan un correo electrónico donde dicen, o en mi caso también me llamaron, diciéndome, doctor, está muy pronto voy a valorar su expediente, por favor, actualice su historial profesional y todo lo que haya hecho en su lugar de trabajo, porque eso lo toman en cuenta, claro. Eso es. Bueno, por aquí preguntan que si vamos a guardar el live, si Stephanie lo vamos a guardar. Y lo Espero que no pase guardamos, nada lo técnicamente. guardamos y después de ahí se puede hacer los comentarios, pueden hacer comentarios en eso y es muy importante que... Eso es. Bueno, el que llegó tarde se lo perdió. No, 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 pero lo van a tener. Mira, ¿qué es un previo positivo? Un previo positivo es por ejemplo, cuando tú metes tus documentos, el reconocimiento de especialidades en ciencia de la salud requiere un previo positivo o un previo negativo para decirte si tú eres elegible a que te reconozcan tu título extranjero. Entonces, claro, te dan un previo positivo cuando tú demuestras con documentos que tu especialidad en tu país de origen es armonizable con los años de estudios de un especialista aquí en español. En mi caso, que son 5 años en traumatología, yo tengo que demostrar con papeles que tengo 5 años de estudios en traumatología en Venezuela, que fue donde yo lo obtuve. Eso es. Y, Bueno, pues, a ver, pregunta aquí. Tengo planes de irme el año 2023. Soy venezolana con residencia en Chile, de profesión contador público. Quiero tramitar residencia por estudios. No sé qué me conviene más, si hacer una especialización. Bueno, Sonia, hoy estamos aquí hablando de todo lo que es el reconocimiento de las especialidades en el área sanitaria. Así que tener una respuesta para tomar la decisión más sabia, hay que ver primero cuál es tu perfil y darte nuestra mejor recomendación posible. Desde luego, si tu plan es venirte en el 2023, lo mejor que puedes hacer es planificar de la forma más organizada posible. Con todo gusto podemos hay una asesorarte. pregunta interesante que la está haciendo Sí, Dayana. Y dice, sí, ¿y después del previo positivo puedes estar tranquilo o podrían luego salir con un desfavorable? Pues sí, no puedes estar tranquilo. Hasta que tú no tengas el credencial en la mano, tú no estás tranquilo. sí, Después del previo positivo te pueden decir que no. Sí, efectivamente, si no demuestras la capacidad profesional y que tienes una experiencia profesional para que tu título sea reconocible. Entonces ahí es muy importante que tu actividad laboral nunca se detenga en el área específica de la especialidad y que puedas demostrar continuidad y experiencia en tu trabajo porque es lo primordial. sí, 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 sí.
Bueno, lo dice, no te preocupes, Dayana, que todo va a salir bien si Dios quiere y estaremos aquí Ve con Sorbet que dándote Sorbet te va a apoyo. decir Esperemos, las esperemos. cosas claras. Lo celebraremos, no sé, cuando nos veamos, Ángel, algún día, Ángel y yo nos Seguro. conocemos telemáticamente, o sea, todo ha Sí, sido por nunca nos internet. hemos... Lo que sí es, cuando nos conozcamos, seguro tiene que haber un viejo parro cerca. En persona, el viejo Parra no podrá fallar en esa oportunidad para celebrar ese título, como siempre Sí, decimos. sí, seguro que sí. El título que nos sacamos en ese segundo país lo celebramos más que el que no. Yo, en Es mi caso, literal, soñaba con es estar en el aula literal, magna. es literal, es literal. Esto la gente llora. O sea, tú le preguntas a cualquiera que tiene una credencial en su mano y llora. O sea, quedas en shock porque es que te lo has, como dicen en España, te lo has currado tanto, te lo has trabajado tanto, sí, que en cada detalle, porque esto es una cosa de detalle, te lo has trabajado tanto que al final lo vuelves a parir como si te estuviese graduando una segunda y tercera vez. Bueno, esperemos más premios positivos, esperemos más decisiones Sí, como las tuyas y esperemos tenerlos aquí, que nos cuenten, que nos escriban. Mira, me seguro, han dado tal decisión y bueno, que seguro que podamos sí. contar la Estamos a la experiencia, orden para eso. seguir sumando y seguir dándole ese aliento y esa energía positiva a todos los que están encaminados en este proceso y que bueno, que sepan que sí se puede y que nunca dejen de persistir por sus Así sueños. es. Nos dicen que no, seguimos, peleamos, metemos un recurso, o sea, hay que Y llevarlo todo hasta el mira, final. un saludo a Pedro La Cruz. Saludo a Pedro La Cruz. Ay, un saludo, Pedro, un Sí. abrazote.